Almendra, Song Won-pyun. Primera parte. 1. Ese día hubo un herido y 6 muertos. Primero mamá y la abuela, luego un estudiante universitario que quiso disuadir al hombre. A continuación, 2 señores cincuentones que iban al frente de un grupo del Ejército de Salvación y un policía. Y por último, el propio hombre. Se eligió a sí mismo como el destinatario final de sus cuchillazos indiscriminados. Se clavó el arma bien hondo en el pecho, y al igual que las otras víctimas, murió antes de que llegaran las ambulancias. Como siempre, yo me quedé viendo todo lo que sucedía con cara inexpresiva. Dos. El primer suceso ocurrió cuando yo tenía 6 años. Los síntomas aparecieron mucho antes, pero fue entonces cuando la cosa salió a la luz. De todos modos, fue bastante más tarde de lo que había previsto mamá. Fue una negligencia de su parte, porque ese día no vino a buscarme al jardín de infancia. Según me contó después, estaba con mi papá, al que hacía años que no veía, acariciando las paredes desvaídas del osario donde descansaban sus restos. Le dijo que iba a olvidarlo. No había conocido a otro hombre, pero quiso decírselo de todos modos. Mientras ella le ponía de esta manera el punto final a su historia de amor, se olvidó por completo de mí, que era el fruto imprevisto de esa relación de juventud. Después de que se marcharan los demás niños, salí tranquilamente del jardín. Todo lo que sabía a los 6 años acerca de dónde estaba mi casa era que quedaba en algún lugar al otro lado del puente. Al llegar allí, saqué la cabeza por la barandilla. Abajo los coches corrían veloces deslizándose sobre el asfalto. De pronto me acordé de haberlo visto hacer en algún lado, y junté toda la saliva que pude para darle a alguno de los coches que pasaban. Pero la baba desapareció en el aire antes de llegar al suelo. Repetí la operación varias veces, absorto en lo que ocurría, hasta que me sobrevino un mareo y me sentí como flotando. ¿Qué haces, niño? No hagas porquerías. Levanté la vista y vi a una señora que me miraba mal. Sin embargo, siguió su camino como los coches deslizándose sobre el asfalto, y volví a quedarme solo. Para bajar del puente había escaleras en los 4 costados, pero yo no sabía qué dirección tomar. De todos modos, el paisaje que se veía era igualmente gris y frío hacia ambos lados. Pasaron unas palomas sobre mi cabeza, batiendo sus alas, así que decidí seguirlas. Cuando me di cuenta de que me había equivocado de camino, ya había ido demasiado lejos. En ese entonces nos enseñaban en el jardín la canción Hacia adelante, y pensé, como decía la letra, que el mundo era redondo y que en algún momento llegaría a casa si iba siempre hacia adelante, de modo que seguí moviendo sin descanso mis pequeños y torpes pies. Un buen rato después, la avenida se convirtió en una calle estrecha y enfilada por casas viejas. No se veía a nadie. Sobre las paredes derruidas había pintados números desconocidos y leyendas en rojo que decían «Vivienda vacía». De repente, oí un grito quedo. Había sido un «ah» o un «oh», quizás un «ah», como sea. Había sido breve y bajo. Fui en dirección de donde procedía. El sonido se fue acercando, a veces como un otras como un «i». Sonaba tras la esquina y hacia allí fui sin vacilar. Había un chico tirado en el suelo. No podía estimar su edad, pero era de contextura pequeña. Sobre su cuerpo se cernían y se retiraban sin descanso unas sombras negras. Le estaban pegando. Los gritos cortos no provenían del chico, sino de las sombras que lo rodeaban. Sonaban a algún arte marcial. Estaban dándole patadas y arrojándole escopitajos. Después me enteré de que eran chicos de secundaria, pero en ese momento me parecieron adultos. Al parecer, hacía rato que lo golpeaban, porque el chico tirado no se resistía ni se quejaba, sino que se zarandeaba hacia un lado y otro como un muñeco de trapo. Una de las sombras le dio un puntapié en el costado a modo de remate, y a continuación desaparecieron todos. El chico estaba bañando en sangre como si le hubieran echado encima un tarro de pintura roja. Me acerqué. Tendría unos 11 o 12 años, es decir, el doble de mi edad. Pero no me pareció mayor, sino un niño como yo, como un cachorro recién nacido. Su pecho subía y bajaba con rapidez al ritmo de su respiración breve y frenética. Era evidente que corría peligro. Volví sobre mis pasos. El callejón seguía desierto, y lo único que veía eran las confusas leyendas rojas sobre las paredes grises. Después de deambular un buen rato, encontré una pequeña tienda de dulces y comestibles. Tras abrir la puerta corrediza, me dirigí al dueño. «Señor». En la televisión estaban poniendo Diversión en Familia. El dueño se reía entre dientes mirando el programa y no parecía haberme oído.
Los participantes jugaban a tratar de entender, con los oídos tapados, la frase que le decía a la persona de delante para repetírsela a la de atrás. La frase que había que transmitir era: muerto de miedo. No sé cómo me acuerdo todavía de aquello, ya que en ese entonces no tenía ni idea de lo que significaba. Como sea, una mujer joven había pronunciado con voz fuerte y clara una frase totalmente diferente, y eso provocó la hilaridad del público presente en el estudio y del dueño de la tienda. Al final, se acabó el tiempo y el equipo de la mujer perdió el juego. El dueño se pasó la lengua por los labios, como lamentando que hubiera terminado. «Señor», repetí. «Sí», dijo, dándose la vuelta por fin. «Hay alguien tirado en la calle». «¿En serio?», respondió, sin hacer mucho caso y acomodándose mejor. En la televisión, los equipos se presentaban a enfrentarse en una revancha que daba muchos puntos y podía revertir el resultado de la competencia. «Se puede morir», le dije, toqueteando los caramelos que se exhibían en orden bajo la vitrina del mostrador. ¿Sí? Sí, de verdad. Justo en ese momento, giró de nuevo la cabeza hacia mí. «Dices cosas terribles como si nada. ¿No te han enseñado que no se debe mentir?» Me quedé callado un momento, buscando palabras que sonaran más convincentes, pero mi vocabulario no era lo que se puede decir muy amplio a los 6 años. Como no se me ocurría otra cosa que sonara más real que lo que acababa de decirle, volví a decir: «Se puede morir». 3. Pensé todo el tiempo en el chico tendido en el suelo frío. Pensé en él mientras el dueño de la tienda ponía la denuncia por teléfono a la policía y se quedaba viendo el programa hasta el final. También cuando me dijo que me fuera si iba a quedarme toqueteando los caramelos sin comprar nada, y también mientras la policía se dirigía al lugar después de 1000 vueltas. Sin embargo, hacía ya rato que el chico estaba muerto cuando llegaron. El problema fue que resultó ser el hijo del dueño de la tienda. Me quedé sentado en el banco de la comisaría balanceando las piernas, que aún no me llegaban al suelo. Las movía de manera alterna, y eso levantaba un vientecillo frío. Ya había entrado la noche y me moría de sueño. Justo cuando iba a dormirme, apareció mi mamá por la puerta de la comisaría. Al verme, se puso a gimotear y acariciarme la cabeza sin parar hasta que me dolió. Pero, antes de que se apaciguara su alborozo por haberme encontrado, volvió a abrirse la puerta y entró el dueño de la tienda. Llegó con la cara bañada en lágrimas y lanzando aullidos desgarradores mientras lo sostenían varios policías. Tenía una expresión completamente diferente a cuando estaba en la tienda viendo la televisión. Se dejó caer en cuclillas temblando y empezó a golpear el suelo con los puños. De pronto, se levantó de un salto y comenzó a gritar y a señalarme con el dedo. No podía entender todo lo que me decía, pero logré captar lo siguiente. «Si lo hubieras dicho en un tono más serio, no habría sido tan tarde». A su lado, un policía lo calmó diciéndole: «¿No ve que no es más que un niño?», y lo sostuvo cuando se dejó caer de nuevo al suelo. No comprendía por qué me reprendía aquel señor. Yo era serio todo el tiempo. De hecho, jamás me reía ni me excitaba, de modo que no había ninguna razón para que me dijera aquello. Sin embargo, como era demasiado pequeño para expresarlo en palabras, me quedé callado. Fue mi mamá la que habló en mi lugar. En un abrir y cerrar de ojos, la comisaría se convirtió en un caos por los gritos del hombre que había perdido a su hijo y los gritos de la mujer que había encontrado al suyo. Esa noche, jugué con los bloques de construcción, como siempre. Hice una jirafa que se convirtió en un elefante, cuando le doblaba el cuello hacia abajo. A mi lado, mamá no dejaba de escrutarme. «¿No tuviste miedo?», me preguntó. «No», le respondí. No sé cómo, pero muy pronto corrió el rumor de lo que pasó aquel día, sobre todo el hecho de que no se me movió un músculo de la cara a pesar de que vi a una persona morir a golpes. A partir de entonces, comenzaron a ocurrir las cosas que tanto preocupaban a mamá. Todo se agravó cuando entré en la escuela primaria. Un día, una niña que caminaba delante de mí cuando salíamos de la escuela tropezó con una piedra y se cayó de bruces. Como me impedía el paso, me quedé esperando a que se levantara con la vista fija en el pasador de Mickey Mouse que sujetaba su pelo a la altura de la nuca. Sin embargo, la niña se quedó tirada en el suelo sin parar de llorar. De pronto apareció su madre y la ayudó a ponerse en pie. «¿No sabes preguntarle a una compañera que se ha caído si no se ha hecho daño? Eres peor de lo que me han contado», dijo la madre, mirándome enfadada. No se me ocurrió qué contestarle, así que me quedé con la boca cerrada. Los chicos se arremolinaron alrededor de nosotros al percatarse de que había pasado algo, y sus cuchicheos llegaron hasta mis oídos. No podría asegurarlo, pero creo que repetían lo que me acababa de decir la madre de la niña.
La que me salvó de aquella situación fue mi abuela. Apareció de la nada como Wonder Woman y me alzó en sus brazos. No hables sin saber. Su niña tropezó por accidente. ¿Por qué le echa la culpa a mi nieto? Después de arremeter ásperamente contra ella, no se olvidó de darle su merecido también a los chicos. ¿Qué estáis mirando? ¿Os parece divertido? ¡Fuera de aquí, mocosos! Cuando nos alejamos del gentío, alcé la vista para mirar a mi abuela. Tenía los labios fuertemente apretados. Abuela, ¿por qué dicen todos que soy raro? Borrando la mueca de su boca me respondió. Será porque eres especial. La gente no soporta a los que son diferentes. ¡Ay, mi hermoso monstruito! Al decirme esto, me abrazó con tanta fuerza que me hizo daño en las costillas. Ya me habían llamado monstruo alguna vez, pero ella era la única que me lo decía sin darle un sentido negativo. 4. Para ser sincero, me llevó bastante tiempo comprender el mote cariñoso que me puso la abuela. Los monstruos que habían visto en los libros de cuentos no eran precisamente hermosos. De hecho, eran monstruos porque estaban muy lejos de ser bonitos. ¿Por qué me llamaba entonces mi hermoso monstruito? Incluso después de que aprendí que había algo que se llamaba paradoja, para expresar ideas con conceptos contradictorios, el mote me confundía porque no estaba muy seguro de si mi abuela ponía el acento en lo de hermoso o en lo de monstruo. En fin, ella decía que me llamaba de esa manera porque me quería, así que decidí creerla. Lo primero que hizo mamá cuando la abuela le contó el incidente de la chica del pasador de Mickey Mouse fue echarse a llorar. Sabía que iba a pasar algo así. No me imaginé que sería tan pronto. No quiero irte. Si vas a llorar, hazlo en tu habitación. Mamá interrumpió sus sollozos asustada por el enfado de la abuela, pero luego la miró de reojo con furia y se puso a llorar todavía más fuerte. La abuela chasqueó la lengua, sacudió la cabeza de lado a lado, lanzó un largo suspiro y fijó la mirada en un rincón del techo. Era una escena que solía producirse con mucha frecuencia entre las dos. En efecto, las preocupaciones de mi madre databan de hace mucho tiempo, pues yo me había mostrado diferente de los otros niños al poco tiempo de nacer. El problema era que yo no sonreía. Al principio mamá pensó que mi desarrollo era un poco lento, pero los libros sobre recién nacidos decían que los bebés eran capaces de sonreír al tercer día. Al hacer cálculos, vio que yo tenía casi 100 días de vida. Como un príncipe que hubiera sido maldecido para no sonreír jamás, yo no movía un músculo de la cara. Mi mamá recurrió a todos los médicos que se le pasaron por la cabeza para hacerme reír, como una princesa extranjera dispuesta a hacer lo que fuera para despertar el corazón del príncipe encantado. Batió palmas, compró sonajeros de todos los colores y me los sacudió en la cara, y hasta se puso a bailar como un payaso al compás de las canciones infantiles. Cuando se cansaba de estos afanes, salía al balcón y se fumaba un cigarrillo. Tuve la ocasión de ver un video que grabó en esa época. Mientras ella sudaba la gota gorda tratando de hacerme reír, yo permanecía inmóvil y contemplándola con una mirada demasiado profunda y serena para ser la de un bebé. En resumen, no hubo manera de hacerme reír. El pediatra del barrio al que consultó no le sirvió de gran ayuda. Salvo que no reía, mi estatura, peso y comportamiento entraban dentro de los parámetros normales de los bebés de mi edad. Después de la revisión, el médico le restó importancia al asunto y le dijo que se fuera tranquila, que yo estaba creciendo sano y fuerte. Al oír eso, mi mamá se esforzó por tomarse las cosas con calma, diciéndome que lo único que ocurría era que yo era un poco más serio que los demás niños. Sin embargo, cuando cumplí el primer año, sucedió algo realmente inquietante. Un día, mamá puso una tetera roja con agua caliente sobre la mesa. Mientras me daba la espalda y preparaba el biberón, estiré la mano para tocarla. La tetera se cayó al suelo y el agua caliente salpicó por todas partes. Todavía conservo una cicatriz borrosa como recuerdo de aquella quemadura. Me puse a llorar desconsoladamente, y mamá pensó que en adelante le tendría miedo al agua hirviendo, y también a la tetera roja. Al menos, ese era el comportamiento habitual en los demás niños. Sin embargo, no fue así. Aunque humeara caliente, si veía la tetera delante de mí, seguía extendiendo la mano como si no hubiera pasado nada. Pero eso no era todo. No me asustaba del anciano tuerto que vivía en el piso de abajo, ni del enorme perro negro que tenía atado en el candero las flores del edificio. Me quedaba mirando tranquilamente la pupila blanquecina del viejo, y si mamá se descuidaba, me acercaba con la mano tendida al perro que me gruñía mostrándome los dientes. Todo eso, a pesar de que había visto cómo el animal mordía a un niño vecino y lo dejaba sangrando. Naturalmente, mamá tenía que estar siempre pendiente para venir corriendo y salvarme de los peligros. Al repetirse este tipo de situaciones, mamá se preguntó si yo no tendría un retraso mental. Aunque no había nada en mi fisonomía ni en mi comportamiento que lo evidenciara, como no sabía a qué atenerse conmigo, hizo lo que hacen todas las madres. Se aferró a la conclusión más optimista.
Es mucho más tranquilo y valiente que otros niños de su edad. Así me describió entonces en su diario. Al final, el que no sonriera a pesar de tener más de 4 años, extremó su inquietud, por lo que me llevó a una clínica universitaria. Los primeros recuerdos propios que conservo en mi memoria son los de aquel día. Algunas escenas son borrosas, como si las viera a través del agua, pero otras son increíblemente nítidas. Un hombre con bata blanca está sentado delante de mí. Sonríe con todos los dientes. Me va mostrando toda clase de juguetes e incluso agita algunos. Luego, me golpea las rodillas con un pequeño martillo. Sin querer, mi pantorrilla sube como un columpio. Me mete los dedos debajo de las axilas y me río un poco porque me hace cosquillas. Ahora me muestra unas fotos y me hace preguntas. Me acuerdo muy bien de una de ellas. El niño de la foto está llorando porque ha desaparecido su mamá. ¿Cómo crees que se siente? No sé la respuesta y miro a mamá, que está a mi lado. Ella me sonríe y me acaricia la cabeza, pero veo que se muerde el labio inferior. Un tiempo después, mamá dice que haremos un viaje especial, pero me lleva a la clínica. Le pregunto por qué hemos venido de nuevo si no me duele nada, pero se queda callada. Me acuestan en una superficie fría y entro lentamente en un túnel blanco. Suena un pitido y el viaje espacial termina del modo más decepcionante. En la siguiente escena hay varios hombres con batas blancas. El de más edad le muestra a mamá una imagen borrosa en blanco y negro y dice que es una foto de mi cabeza. Es evidente que es una mentira porque no se parece nada, pero mamá parecía creérselo porque no hace más que sentir todo el tiempo. Cada vez que el hombre de más edad dice algo, los otros, que son mucho más jóvenes, toman notas. Me aburro y empiezo a balancear las piernas hasta que golpeo el escritorio del doctor con la punta de los pies. Mamá me dice que no haga eso y me pone la mano en el hombro. Veo que le corren las lágrimas por las mejillas. Después solo recuerdo que no para de llorar. Llora, llora y sigue llorando. No para ni siquiera cuando salimos del consultorio. En la pantalla de la televisión de la sala de espera están pasando dibujos animados, pero no me puedo concentrar por su llanto. El guerrero espacial vence a los malvados, pero ella sigue llorando. Al final, un anciano que dormita en la primera fila se enfada y la regaña. ¡Compóngase, por favor! ¿No se da cuenta del escándalo que está armando? Entonces mamá aprieta con fuerza los labios y llora en silencio sacudiendo los hombros, como una colegiala castigada. 5. Mamá me daba de comer muchas almendras. Empecé por las de Estados Unidos y luego probé las de Australia, China y por último las de Rusia. En fin, todas las que se importan del país. Las chinas tienen un dejo amargo desagradable y las australianas huelen ligeramente ácidas, como a tierra. También están las nacionales, pero para mi gusto no hay ninguna como las de Estados Unidos, y en particular las de California. Tengo mi propia manera de comer las almendras de color canela que guardan dentro del sol californiano. Cojo el paquete y las toco desde afuera para sentir su obstinada dureza bajo el envoltorio. Corto con cuidado la parte superior, abro el cierre hermético con los ojos cerrados e introduzco la nariz. Hago una inspiración breve y suave para que el aroma se propague con lentitud dentro de mí. Cuando me he llenado del olor, cojo un puñado de almendras y me las meto en la boca. Las muevo de un lado a otro con la lengua para disfrutar de su textura. Siento sus extremos puntiagudos y acaricio sus arrugas. Sin embargo, no conviene alargar mucho este momento, pues la saliva las ablanda y les resta sabor. Es solo un proceso previo para llegar al clímax. Si es muy corto, no tiene gracia, y si es muy largo, se esfuma el impacto. Cada uno tiene que regular el tiempo como mejor le vaya. Para alcanzar el clímax, hay que imaginar que las almendras crecen, pequeñas al principio, se vuelven como uvas, luego como kiwis, luego como naranjas y finalmente como melones grandes como pelotas de rugby. Es el momento de disfrutarlas con los dientes. Es el instante en que, con un alegre sonido crocante, los rayos del sol de la lejana California se expanden por la boca. No llevo a cabo este ritual porque me gustan las almendras. No podía evitarlas, ya que mamá me las ponía en las 3 comidas del día, así que tuve que buscar una forma agradable de comerlas. Me las daba con la creencia de que, comiendo muchas almendras, crecerían las que tengo en mi cabeza. Era la única esperanza a la que podía aferrarse. Todos tenemos en la cabeza 2 almendras. Están metidas en algún rincón del cerebro más o menos a la altura de las orejas. Tanto por la forma como por el tamaño, son iguales a estos frutos secos. Por eso se les llama amígdala, que significa almendra, en griego. El nombre exacto es Corpus amygdalinus, o amígdalas cerebrales. Cuando estas amígdalas reciben un estímulo exterior, se enciende una lamparita roja,
Dependiendo del tipo de estímulo, se despiertan sentimientos como el miedo, el enfado, el agrado o el asco. Sin embargo, las almendras de mi cerebro parecen tener un desperfecto, ya que no se enciende del todo esa lamparita roja. Por esta razón, nunca sé por qué los demás se ríen o lloran, y apenas puedo percibir de manera vaga lo que es la tristeza, el amor o el miedo. Para mí, palabras como sentimiento o empatía no son más que un conjunto de letras con un sentido muy impreciso. 6. El diagnóstico de los médicos fue alexitimia, que es la incapacidad para expresar los sentimientos. No podía ser síndrome de Asperger por los claros que eran los síntomas y por mi escasa edad. Además, no presentaba otros problemas de desarrollo, así que descartaron cualquier trastorno autista. En realidad, lo que tengo no es tanto incapacidad para expresar sentimientos como dificultad para sentirlos. No tengo problemas para armar frases o comprenderlas, como les ocurre a las personas que tienen dañadas las áreas de Broca y Wernicke, implicadas en la producción del lenguaje. No experimento del todo los sentimientos, ni tampoco puedo leerlos correctamente en los demás, y confundo unos con otros. Los médicos concluyeron que había nacido con las almendras de mi cerebro demasiado pequeñas y que, además, no había una comunicación fluida entre el sistema límbico y el lóbulo frontal. Uno de los síntomas de mi conexión es que no sé lo que es el miedo. Si alguno piensa que debe ser muy bueno, que me muestre siempre valiente, no tiene ni la más mínima idea del problema. El miedo es un método de defensa instintivo que cuida la integridad física. No saber lo que es el miedo no significa ser valiente, sino ser un idiota que se queda inmóvil cuando se le viene encima un automóvil. Lo cierto es que yo no había tenido mucha suerte. No es frecuente que, además de tener el miedo al letargado, también se nazca con la incapacidad de sentir y percibir los sentimientos, como era mi caso. De todos modos, los médicos dijeron que tenía que agradecer que, teniendo unos cuerpos amigdalinos tan pequeños, no presentara síntomas de retraso intelectual. También explicaron a mi madre que, como todos los cerebros eran distintos, había que observar cómo evolucionaba el mío. Incluso le hicieron una oferta muy atractiva diciéndole que yo podría contribuir a develar los misterios todavía no resueltos del cerebro humano. Si daba su autorización, yo podría participar en un proyecto de investigación a largo plazo, durante el cual los investigadores de la clínica universitaria me someterían a diversas pruebas médicas a lo largo de mi crecimiento, y luego publicarían los resultados en revistas especializadas. Por supuesto, no tendría que pagar nada por los gastos de las pruebas, e incluso podría ocurrir que, si los resultados lo meritaban, le pusieran Seong Yun-jae, mi nombre, a una zona del cerebro, tal y como había ocurrido con las áreas de Broca y Wernicke. Sin embargo, harta de los médicos, mamá rechazó de plano la propuesta. El asunto era que mamá sabía muy bien que Broca y Wernicke no eran los nombres de los pacientes sometidos a las pruebas, sino de los investigadores que las llevaron a cabo. Lo tenía claro porque había ido a una biblioteca pública cerca de la casa y se había leído varios libros sobre el funcionamiento del cerebro. Otra cosa que le molestaba era que los médicos no me vieran como un ser humano, sino como una masa de carne interesante y curiosa. Muy pronto se dio cuenta de que no podrían curarme. Todo lo que querían sería someterme a pruebas extrañas y hacerme tomar medicamentos no aprobados para observar mis reacciones y finalmente lucirse exponiendo los resultados a un congreso de medicina. Al llegar a esta conclusión, dijo aquello tan manido y discutible que sueltan todas las madres cuando se enfadan. Yo conozco a mi hijo mejor que nadie. El día que pisó por última vez la clínica, lanzó un escopitajo al jardín que adornaba el frente del edificio y exclamó: ¡Ni siquiera saben lo que tienen en su propia mollera! A veces mamá era dada a las bravuconadas sin fundamento. 7. Mamá se arrepentía de todo el estrés que había sufrido durante el embarazo, del par de pitillos que se había fumado a escondidas y de los sorbos que le dio a una cerveza en el último vez sin poder aguantarse las ganas. En realidad, estaba claro cuál era la causa del problema de mi cesera. Había tenido mala suerte. Al fin y al cabo, la suerte es la culpable de muchas cosas tremendas que ocurren en el mundo. Dada la situación, mamá esperaba que, su fuero interno, que yo tuviera la memoria de un ordenador o una aptitud artística tan extraordinaria que fuera capaz de pintar cuadros increíbles, como había visto en las películas. Entonces, aparecería en los programas de televisión y mis cuadros hechos con pintura arrojada al tuntún sobre una tela se venderían por cientos de miles de dólares. Sin embargo, yo no era un genio, ni había sido bendecido con ningún talento especial. Después de lo ocurrido con la niña del pasador de Mickey Mouse, mamá comprendió la tarea de educarme, pues, más allá de que era una lamentable desgracia, mi falta de sentimientos implicaba muchos peligros. No funcionaba que alguien me regañara poniendo una expresión severa. Por ejemplo,
Para mí era difícil de entender que el levantar la voz, gritar o fruncir el entrecejo tuvieran un significado determinado. En otras palabras, no percibía que detrás de toda manifestación había un sentido oculto, y solo entendía el mundo de manera literal. Lo que hizo mamá fue escribir frases en papelitos de colores y pegarlas en una cartulina del tamaño de un pliego. Las frases que adornaban el cartel que colgó en una pared eran de este tenor: se acerca un automóvil, quítate de en medio o sal corriendo. Se acerca una persona, hazte a un lado para no chocarte. El otro sonríe, sonríe del mismo modo. Debajo de todo había puesto: la solución más cómoda es poner siempre la expresión más parecida a la de la otra persona. Sin embargo, era una oración demasiado complicada para mí, que acababa de cumplir 7 años. Las situaciones que ejemplificaban las frases del cartel eran interminables. Mientras los chicos de mi edad memorizaban la tabla de multiplicar, yo me aprendía aquellos ejemplos como si fueran los años de reinado de los monarcas de la dinastía Joseon, y los hacía coincidir con la recomendación pertinente. Por supuesto, mamá me preguntaba la lección periódicamente para comprobar que me los había aprendido. Las reglas sociales que el resto de las personas adquirían de manera instintiva y sin ninguna dificultad, yo tenía que estudiármelas de memoria una por una. La abuela sacudía la cabeza dudando de que este tipo de educación memorística fuera a dar resultados, pero de todas maneras recortaba las flechas para el cartel. 8. Pasaron varios años, y mi cabeza se hizo más grande, pero las almendras de mi cerebro no crecieron. Al complicarse mis relaciones con las personas y aparecer variables que las fórmulas que me enseñaba mamá no podía resolver, no pude evitar convertirme en un chico de cuidado. Mis compañeros me fichaban como un chico raro ya desde el primer día de clase y me llevaban al fondo del campo de deportes, donde me convertía en un mono de feria delante de todos. Siempre me estaban haciendo preguntas raras y, como yo no sabía mentir, les respondía al pie de la letra, sin tener la menor idea de por qué se revolcaban de la risa. En consecuencia, aunque no fuera mi intención, todos los días hacía desesperar a mamá, pero ella no se rindió. No debes llamar la atención, con eso ya es más que suficiente. Lo que quería decirme era que no dejara que los demás se dieran cuenta de que yo era diferente. Si me descubrían, llamaría la atención y en ese caso me convertiría en el blanco de sus burlas. No alcanzaba a conseguir una instrucción simple y directa del tipo: si viene un automóvil, quítate de en medio. Tenía que volverme todo un actor si quería esconderme. Mamá era incansable, y, desplegando toda la imaginación de la que era capaz, no paraban de inventar diálogos supuestos como un dramaturgo. Ahora tenía que aprender de memoria no solo el verdadero sentido de las cosas que me decía, sino también la intención adecuada que debía darle a todo lo que yo decía. Por ejemplo, si un compañero me mostraba un útil escolar o un juguete nuevo y me daba explicaciones sobre él, lo que en realidad estaba haciendo no era explicar, sino alardear. Según mamá, la respuesta modélica a esta situación era: «¿Qué suerte tienes?», que en realidad significaba «te envidio». Si alguien me decía algo positivo, por supuesto, debía memorizar las cosas que entraban dentro de esta categoría, del tipo «qué guapo eres» o «lo has hecho muy bien». Debía responderle «gracias» o «no es para tanto». Mamá me explicaba que «gracias» era la respuesta más común y corriente, pero que «no es para tanto» denotaba mayor confianza en mí, por lo que podía hacerme quedar mucho mejor. Por supuesto, sin hacer caso de sus enseñanzas, yo siempre elegía la respuesta más simple. 9. Como mamá tenía una letra ilegible, buscó en internet los ideogramas chinos que significaban alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza, y los imprimió en folios. Mi abuela chasqueó la lengua y la reprendió diciendo que había que ponerle más dedicación a lo que hacía. A continuación, a pesar de no haber estudiado nunca caligrafía china, se puso a copiar bien grandes los ideogramas como si fueran dibujos, y mamá los pegó por toda la casa a modo de cuadros o talismanes de la suerte. Cuando iba a ponerme las zapatillas, el ideograma chino de alegría me sonreía desde el mueble zapatero. Cada vez que abría el frigorífico, veía sobre la puerta el ideograma de amor, y antes de dormirme, el ideograma de placer me contemplaba desde la cabecera de la cama. Mamá los había colocado sin tomar demasiado en cuenta el sitio, pero siguiendo sus ideas supersticiosas había pegado dentro del baño los ideogramas que correspondían a las cosas malas. Ahí estaban enfado, tristeza y odio. Con el tiempo, los papeles se arrugaban y los caracteres se hacían borrosos por la humedad, pero mi abuela se encargaba de renovarlos periódicamente copiándolos de nuevo. Al final, se los aprendió de memoria, y llegó a escribirlos con un estilo bastante elegante. Mamá inventó un juego que se llamaba alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza,
Ella me describió una situación, y yo debía decirle cuál era la emoción más adecuada. Si alguien me convidaba con algo rico, debía sentir alegría y agradecimiento. Si alguien me hacía daño, enfado, y así sucesivamente. Una vez le pregunté qué debía sentir si alguien me daba de comer algo malo. Debí de pillarla por sorpresa, pues se tomó su tiempo para responder. Después de pensárselo durante un buen rato, dijo que la reacción básica era la de enfado. De hecho, la había visto quejarse más de una vez en un restaurante porque la comida no era buena. Sin embargo, también me dijo que, dependiendo de la persona que me lo daba, podía reaccionar con alegría y agradecimiento, más allá del mal sabor de la comida. En este punto, recordé que la abuela le aprendía cuando se quejaba en los restaurantes diciéndole que siempre debía agradecer cualquier alimento. Cuando pasó el tiempo y cumplí los 10 años, se hizo mucho más frecuente que mamá no respondiera de inmediato o se quedara titubeando cuando yo le preguntaba algo. Al final, para evitar que siguiera haciéndole más preguntas, concluía diciendo que las 7 emociones que habíamos tratado eran las más importantes y que me las aprendiera bien de memoria. Tienes que dominar lo básico. Lo complicado es secundario. Quizá piensen que eres demasiado seco, pero con lo básico ya entras dentro de la normalidad. En realidad, a mí no me importaba mucho lo que dijeran de mí. Del mismo modo que no podía comprender las diferencias sutiles que había entre las palabras. No me hace ninguna mella parecer normal o anormal. 10. Gracias al tenaz esfuerzo de mamá y al duro entrenamiento al que me sometía todos los días por costumbre y obligación, aprendí la manera de llevar sin grandes problemas mi vida escolar. Al pasar a cuarto de primaria, incluso pude mezclarme con los demás, así que se puede decir que se cumplió su deseo de que no llamara la atención. La mayoría de las veces era suficiente con que me quedara callado. Si no decía nada cuando estaba enfadado, significaba que era paciente. Si no reía cuando los otros lo hacían, era serio y prudente. Y si no lloraba cuando debía hacerlo, era fuerte. Sin duda alguna, el silencio valía oro. En compensación, tenía que pronunciar todo el tiempo gracias y perdón, pues eran las 2 palabras mágicas que me permitían resolver muchas situaciones incómodas. Hasta aquí era fácil. Se parecía a entregarle el cambio a alguien que me daba un billete de 1000 wones. Lo realmente difícil era extender yo mismo ese billete de 1000 wones, es decir, cuando era yo quien expresaba lo que deseaba, lo que quería hacer o lo que me gustaba. Era complicado porque requería de una energía adicional, un cálculo extra. Yo tenía que pagar, pero no quería comprar nada, ni sabía cuánto tenía que dar. Era tan agotador como crear olas en la superficie de un lago tranquilo. Digamos que, al ver a un chico con un chocopay en la mano, tenía que decir, yo también quiero uno, con una sonrisa, a pesar de que no me apetecía en absoluto, o que tenía que quejarme con un ¿qué te pasa?, cuando alguien pasaba dándome un empujón o no cumplía una promesa que me había hecho, y, además, debía hacerlo cerrando los puños y con los ojos llorosos. Este tipo de cosas eran las que más me costaban. Yo habría preferido no tener que hacerlas, pero mamá me decía que me tildarían de chico raro si me veían demasiado tranquilo y pasivo, así que convenía tomar la iniciativa de vez en cuando. Los seres humanos somos productos de educación, tú también puedes, me decía. Solía decirme que todo era por mi bien, y que lo hacía porque me quería. Sin embargo, según lo veía yo, aquello no era más que un esfuerzo inaudito de su parte para no sentirse herida. Si el amor era pronunciar sermones para indicarme qué hacer y qué no hacer en tal o cual situación mientras me miraba con los ojos llenos de lágrimas, ¿no era acaso mejor no darlo ni recibirlo? Por supuesto, nunca se lo dije, y no lo hice gracias a que, entre esos innumerables principios de comportamiento que me hizo memorizar hasta el cansancio, había uno que rezaba: cuando eres demasiado sincero, puedes lastimar al otro. 11. Como decía mi abuela, yo hacía mejores amigas con ella que con mamá. En realidad, salvo que a los dos les gustaban los caramelos con sabor a ciruela, no se parecían prácticamente nada, ni en la fisonomía, ni en los gustos, ni en el carácter. La abuela me contó un día que la primera vez que mamá robó algo en una tienda fue una bolsa de caramelos de ciruela. La primera y la última, la interrumpió mamá en voz alta. Ya conoces el dicho, quien roba un huevo, roba un buey. Menos mal que no se cumplió en tu caso, le respondió la abuela, riéndose. A las 2 les gustaban los caramelos de ciruela por una razón bastante especial. Los caramelos, que eran de un atractivo color blanco perlado, estaban cruzados por una línea roja. El hacerlos rodar lentamente en la boca era uno de los mayores placeres que disfrutaban ambas. Como la línea roja se derretía más rápido que el resto, a menudo se cortaban la lengua con las aristas afiladas que quedaban en el caramelo. Pero, ¿sabes qué es lo más raro?
Sabe muy bien cuando el gustillo salado de la sangre se mezcla con el sabor dulce de la ciruela, decía, riéndose la abuela, abrazando contra su pecho la bolsa de caramelos, mientras mamá se levantaba para ir en busca de una pomada para la boca. Lo que realmente me parecía extraño era que nunca me aburría con las cosas que contaba la abuela, aunque les repitiera una y otra vez. Aún no lo he mencionado, pero la abuela apareció en mi vida de un día para otro. Ellas no se habían visto durante casi 7 años hasta que mamá, agotada por los reveses de la vida, le envió señales de auxilio. La causa de que se rompiera la relación entre madre e hija fue un hombre, mi padre. Mi abuela perdió a su marido cuando estaba embarazada de mi madre, de modo que sacrificó su juventud tratando de que nadie señalara a su hija con el dedo por haber crecido sin padre. Se puede decir que vivió prácticamente por y para ella. Por fortuna, aunque nunca fue brillante, mamá era una estudiante aplicada y logró ser admitida en una universidad femenina de Seúl, pero resulta que la niña de sus ojos perdió la cabeza por un zángano. Esta era la palabra que solía usar mi abuela para referirse a mi padre, que vendía baratijas en un puesto callejero delante de la universidad. El zángano le puso a esa hija preciosa un anillo barato en el dedo, alguno de los que vendería en su puesto, y le prometió amor eterno. La abuela juró que no aprobaría esa relación ni muerta, pero mamá le replicó que el amor no necesitaba de aprobaciones, por lo que recibió una soberana bofetada. Después amenazó a la abuela con quedarse embarazada si seguía oponiéndose a la relación, y exactamente un mes después cumplió la amenaza. La abuela le lanzó un ultimátum: no la volvería a ver jamás si tenía a este niño. Mamá se marchó de casa y se distanciaron definitivamente. He visto a mi padre tan solo en fotografías. Cuando mamá estaba embarazada de mí, un motociclista borracho se abalanzó contra su puesto de baratijas, matándolo en el acto. Por toda herencia, nos dejó un puñado de accesorios chillones y baratos. Dada la situación, no pudo ponerse en contacto con la abuela. La había abandonado para ir detrás del amor y ahora no podía volver a cargarla de desgracias. Así pasaron 7 largos años, hasta que la resistencia de mamá llegó a un límite y tuvo que reconocer que no podía lidiar sola conmigo. 12. Mi primer encuentro con la abuela fue en un McDonald's. Mamá casi nunca me compraba hamburguesas, pero ese día pidió 2 combos. Sin siquiera tocar el suyo, permaneció con la vista fija en la puerta. Cada vez que entraba alguien, sus pupilas se dilataban y luego se achicaban. Sus hombros se enderezaban y luego se encogían. Cuando le pregunté más tarde por estas reacciones, me contestó que era el modo de comportarse de alguien que se siente con temor y luego con alivio. En el instante en que, cansada de esperar, se disponía a levantarse de la mesa, se abrió la puerta y se coló una ráfaga de viento. Levanté la cabeza y vi a una mujer de hombros anchos y complexión robusta. Llevaba un sombrero violeta adornado con una pluma sobre sus cabellos grises. Se parecía a las ilustraciones de Robin Hood que había visto en los libros para niños. Era la madre de mi madre. Mi abuela era enorme. No se me ocurre otra palabra más adecuada para describirla. Si tuviera que compararla con algo, diría que era como un gran roble que siempre está en pie. No solo su cuerpo, sino también su voz y hasta su sombra eran enormes. Sobre todo, recuerdo sus manos, grandes como las de un hombre fuerte. Se sentó junto a mí con los brazos cruzados y con la boca apretada en una línea recta. Mamá bajó los ojos y empezó a balbucear algo. Entonces la abuela le ordenó con voz grave y gruesa: «Come primero». Mamá no tuvo más remedio que meterse en la boca la hamburguesa fría. Ninguna de las dos habló hasta que desapareció la última patata fría. Humedecí el índice con saliva y cogí los restos de patatas que habían quedado en la bandeja marrón. Expectante a lo que iba a suceder a continuación, mamá siguió mordiéndose el labio inferior con los ojos fijos en la punta de sus zapatos, mientras mi abuela permanecía de brazos cruzados. Cuando por fin la bandeja quedó completamente limpia, mamá apoyó sus manos sobre mis hombros y dijo con un hilo de voz: «Es él». La abuela tomó una gran bocanada de aire y echándose hacia atrás lanzó un bufido. Cuando le pregunté más tarde qué había querido decir con eso, me dijo que fue un «te hubieras portado mejor, desgraciada». A continuación, con una voz entronadora que resonó en todo el local de McDonald's, exclamó: «¡Mira la pinta que tienes!». Todos giraron la cabeza para mirarnos y mamá empezó a llorar, moviendo apenas los labios. Le contó las adversidades que había sufrido durante esos 7 años. Lo único que pude oír fueron sus sollozos y que de vez en cuando se sonaba la nariz. Pero quién sabe cómo, mi abuela pareció entenderle todo. Aflojó los brazos que mantenía sobre el pecho como una puerta trancada y los dejó caer sobre las rodillas. Cuando llegó a la parte de las explicaciones sobre mí, puso una cara muy parecida a la que tenía mamá. Siguió callada hasta que su hija terminó de hablar, pero de repente cambió la expresión y se dirigió a mí. «Si todo lo que dice tu mamá es verdad, entonces eres un monstruito».
Mamá la miró estupefacta y con la boca abierta, pero la abuela se rió acercándose a mí. Lo hacía con toda la cara, como si las bordes de su boca fueran a tocarse con los bordes de sus ojos. «Eres el monstruito más hermoso del mundo, eso eres tú». Diciendo esto, me acarició la cabeza tan fuerte que me hizo daño. Así fue como comenzamos a vivir los tres juntos. 13. El nuevo oficio que eligió mamá cuando empezamos a vivir con mi abuela fue la venta de libros de segunda mano. Por supuesto, pudo hacerlo gracias a su ayuda. Sin embargo, mi abuela era de las que nunca olvidan una ofensa, al menos eso decía mamá, y se lo echaba en cara cada vez que podía. «Me rompí el lomo para darte una buena educación y no se te ocurre otra cosa que ponerte a vender libros usados, desgraciada». Si se piensa bien, desgraciada es una palabra terrible, pero la abuela se lo decía todo el tiempo y sin ningún miramiento. «Mamá, ¿te parece bien decirle desgraciada a tu propia hija?» «¿Qué? ¿Me equivoco? La vida no te sonrió mucho que digamos. No es un insulto, sino la pura verdad». Después de que las dos se reconciliaran, dejamos de mudarnos de aquí para allá y nos asentamos en un sitio. Por suerte, la abuela no le reprochaba a mamá que se dedicara a algo tan poco rentable. Era de esas personas que sienten un gran respeto y admiración por las letras. Nunca había escatimado en comprarle libros a mamá cuando era pequeña, a pesar de que no vivieran con holgura, y siempre había deseado que su hija se convirtiera en una mujer culta. Su deseo secreto era que fuese escritora, y, de ser posible, le habría encantado que permaneciera soltera y envejeciera como una espléndida y respetada mujer de letras. En realidad, era la vida que habría elegido para ella misma si pudiera dar marcha atrás en el tiempo. Era por eso, por lo que le había puesto el nombre de Jeon a su hija. Creí que con ese nombre escribiría frases hermosas. Hice que leyera mucho para que se volviera más lista, pero todo lo que aprendió en los libros fue perder la cabeza por un zángano ignorante. ¡Desgraciada! Las quejas de mi abuela eran todas de este tenor. Hacía ya un tiempo que estaban en su apogeo las ventas de artículos usados por internet, así que nadie pensaba que una tienda de libros de segunda mano fuera a ser un buen negocio. Sin embargo, mamá se obstinó. Fue la decisión más idealista que pudo tomar una persona tan pragmática como ella. Tener una tienda de libros usados había sido su sueño durante mucho tiempo, pues, como quería mi abuela, en algún momento ella también había acariciado el deseo de ser escritora. Sin embargo, no quiso trasladar al papel las vicisitudes de su vida porque eso habría sido como lucrarse con su existencia, y no le parecía propio de un escritor. Además, tampoco se sentía capaz de hacerlo. En lugar de ello, decidió vender libros escritos por otras personas, libros que olieran al paso del tiempo, no al tiempo que se acumula por sí solo, sino al tiempo que ella misma elegía. Esto significaban los libros usados para mamá. Puso la librería en una callejuela del barrio de Suyudong. Era una zona residencial donde todavía mucha gente se refería al lugar como pueblo de Suyuri. Me pregunté, ¿quién vendría a comprar libros usados hasta este sitio? Pero la confianza de mamá era imbatible. Por suerte, tenía buen ojo para elegir los títulos y aprendió la forma de comprar a bajo precio aquellos ejemplares que buscaban los aficionados. La tienda tenía detrás una vivienda con 2 habitaciones, un salón y un baño sin bañera. Era perfecto para los 3. Mamá podía salir a atender a un cliente aunque estuviera recostada adentro, y bastaba con cerrar la puerta si no le daba la gana trabajar. Pegó letras hasta formar las palabras «libros usados» sobre el cristal del escaparate, y colgó afuera un cartel luminoso que decía «La librería de Jeon». La noche anterior de la inauguración de la tienda, mamá se sacudió el polvo de las manos y, esbozando una sonrisa, dijo: «Ya no nos volveremos a mudar, esta es nuestra casa». Estaba en lo cierto. Aunque la abuela mascullaba para sí que nunca se lo habría imaginado, lo cierto es que la venta de libros usados alcanzaba para mantenernos. 14. Yo también me sentía cómodo en este lugar. Quizá otros, con esa manera exagerada de expresarse que tienen, dirían que era buenísimo o que les encantaba, pero lo máximo que podía decir yo era que me encontraba cómodo. El olor de los libros usados me parecía familiar y me sentí como en casa desde el primer día. Cada vez que los abría para olerlos, la abuela se burlaba preguntándome qué les encontraba de bueno a sus libros viejos y mohosos. Los libros me transportaban en un instante a los lugares donde no podía ir, me transmitían las confesiones de personas que no conocía y me mostraban las vidas que no podía observar de cerca. También estaban repletos de sentimientos que no podía sentir y de experiencias que no había vivido.
eran por completo diferentes en su naturaleza a la televisión o al cine. El mundo que mostraban las películas, las telenovelas o los dibujos animados era en tan concreto y detallado que no dejaban resquicios por donde yo pudiera meterme. Las historias existían únicamente de la manera en que habían sido filmadas o dibujadas. Por ejemplo, si el libro decía, una chica rubia estaba sentada con una pierna doblada sobre un almohadón marrón en una casa de forma hexagonal, la película o los dibujos animados fijaban de un modo definitivo el aspecto de esa chica, desde la tonalidad de su piel y su expresión hasta el largo de sus uñas. En un mundo así, no había nada que yo pudiese modificar. Los libros eran diferentes porque estaban llenos de espacios vacíos, no solo entre palabras, sino también entre líneas. Yo podía entrar en esos espacios para sentarme, caminar o anotar mis pensamientos. No importaba mucho si no entendía todo lo que leía. Abrir un libro en cualquier página ya era una batalla ganada a medias. Te amaré eternamente, no cambiaré de camino aunque sea un pecado, aunque no sepa si seré veneno o miel para mi existencia. No me llegaban en absoluto estas frases, pero no importaba. Bastaba con que mis ojos fueran detrás de las letras, aspirando el olor del libro. Seguía lentamente con la mirada sus formas y sus trazos. Para mí era una tarea tan sagrada como la de degustar las almendras. Una vez que me parecía que las había palpado lo suficiente con los ojos, las leía en voz alta muy despacio. Las dejaba salir a través de mi garganta después de masticarlas y saborearlas durante un buen rato. Lo hacía una y otra vez, hasta que me aprendí de memoria las oraciones. Cuando uno repite muchas veces algo, llega un momento en que se desdibuja el sentido. Entonces las letras dejaban de ser letras y las palabras dejan de ser palabras y empiezan a sonar como un lenguaje extraterrestre incomprensible. En ese instante es cuando me siento mucho más cerca de amor o eternamente, cuyos significados difícilmente me llegarían de otro modo. Cuando le conté a mamá que practicaba ese juego, me dijo lo siguiente: cuando repites algo muchas veces, al principio crees que lo entiendes mejor, pero pasado un rato cambia de significado y se decolora. Al final se diluye y todo queda en blanco. Amor, 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 amora. Eterno, 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 eterno. Ya está. Ya no tiene ningún sentido. Ahora se parecen a mi cabeza. Un papel completamente en blanco. 15. Como si las estaciones se movieran respondiendo al signo de repetición de una partitura, terminado el invierno, se volvía a la primavera. Mi mamá y mi abuela discutían por las razones más diversas y también se reían con frecuencia a carcajadas, pero cuando comenzaba a caer el sol, se ponían indefectiblemente melancólicas. A medida que el ocaso coloreaba la atmósfera de rojo, la abuela empinaba con fruición algunas copitas de sollo, dejando escapar algunas interjecciones de placer, y mamá le seguía el ritmo exclamando: «Es lo máximo», con una voz que le salía de lo más hondo del pecho. Mamá me explicaba luego que esas intersecciones y exclamaciones eran sinónimos de felicidad. Mamá era muy popular entre los hombres. Tuvo varios novios incluso después de que empezáramos a vivir con la abuela. Esta solía decir que mamá los atraía a pesar de su mal carácter porque se parecía a ella en su juventud. Mamá hacía muecas con la boca cuando la oía decir eso, pero al final terminaba reconociendo que la abuela había sido guapa de joven, cosa que me resultaba difícil de creer. El patrón de los amoríos de mamá era siempre el mismo. Al principio eran los hombres los que querían ligar con ella, pero al final era ella la que no quería soltarlos. La abuela me explicaba que los tipos solo buscaban un romance, pero lo que ella quería era alguien que fuese un padre para mí. Ella era esbelta y delgada, siempre usaba un delineador marrón, por lo que sus ojos oscuros y redondeados se veían todavía más grandes. Su cabello liso y largo hasta la cintura era negro como las algas y se pintaban los labios de rojo como un vampiro. Cuando me ponía a hojear sus fotografías antiguas, comprobaba que no había cambiado nada, desde que era niña hasta sus casi 40 años. No solo la ropa y el peinado, sino también su aspecto seguía siendo casi el mismo. Era como si solo hubiera crecido de estatura, sin cambiar ni envejecer nunca. Como siempre se enfadaba cuando mi abuela le decía desgraciada, se me ocurrió ponerle agraciada, pero hizo un gesto con la boca y dijo que tampoco le gustaba. Con la abuela sucedía algo igual. No parecía pasar el tiempo para ella. Sus cabellos grises no se ponían más canosos de lo que ya eran, y tanto su corpulencia como la cantidad de alcohol que era capaz de ingerir no disminuían a pesar de los años. Todos los solsticios de invierno subíamos sin falta a la azotea y apoyando la cámara en un ladrillo nos tomábamos una foto de familia.
Yo era el único que crecía sin parar entre mi madre vampiro y mi abuela gigante, que no cambiaban nunca. El año que ocurrió aquello, descubrí algo nuevo en el rostro de mamá un poco antes de la primera nevada. Al principio, pensé que era un cabello que se le había quedado pegado y alargué la mano para quitárselo, pero no era eso, sino una arruga. Quién sabe cuándo había aparecido, pero era bastante profunda y larga. Fue entonces cuando me percaté de que mamá también envejecía. «Tienes una arruga, mamá». Al oírme, esbozó una gran sonrisa, y eso extendió aún más la arruga. Traté de imaginarme su aspecto en unos años, pero me fue imposible. «Lo único que me queda en la vida es ponerme vieja, hijo». Mientras lo decía, se le borró la sonrisa. Se quedó mirando la lejanía con cara absorta, y luego cerró con fuerza los ojos. ¿Qué habría pensado? ¿Se habría imaginado como una anciana encorvada? Si así era, se equivocaba. Nunca tendría la oportunidad de envejecer. 16. Cuando fregaba los platos o le pasaba el trapo al suelo, mi abuela tarareaba lo siguiente, poniéndole cualquier melodía. «Maíz en verano, batata en invierno, qué dulces, qué sabrosos». Eran los productos que había vendido en la terminal de autobuses cuando era joven. Sentada a un costado de la entrada, los ofrecía a los transeúntes que pasaban por el lugar. El único lujo que se daba entonces consistía en deambular por el interior de la larguísima terminal cuando acababa su jornada. En especial, se quedaba embelesada en el aspecto que tomaba lugar los días del nacimiento de Buda y Navidad. A finales de la primavera o a principios del verano, hileras de faroles de papel redondos como flores de loto colgaban del techo hasta fuera de la entrada, y en invierno todo relucía con los vistosos adornos navideños. Aunque era su lugar de trabajo, ese espectáculo representaba todo lo que anhelaba. Su mayor deseo entonces era llegar a poseer algún día uno de esos faroles o uno de esos árboles de plástico. Cuando por fin logró abrir una tienda de tentapiés, Tteokbokki, en el dinero que ganó vendiendo maíces hervidos y batatas asadas, lo primero que hizo fue comprar un bonito farol de papel y un pequeño árbol de Navidad. Sin importar que correspondieran a la época o no, los dos objetos adornaban su local todo el año. Después de que la abuela cerrara su tienda de tteokbokki y mamá abriera la librería de segunda mano, una de las normas invariables que adoptó fue despejar sin falta, y por todo lo alto, el día del nacimiento de Buda y la Navidad. No hay duda de que tanto Buda como Jesús fueron verdaderos santos. Fíjate que hasta eligieron nacer en épocas diferentes para no estorbarse, pero si tuviera que quedarme con una sola fecha, yo diría que no hay una como la Nochebuena, me decía la abuela, acariciándome la cabeza. Yo cumplía años en Nochebuena. Todos los años salíamos a comer para festejar la fecha. Esta víspera de Navidad también lo hicimos. Fue un día especialmente frío. El cielo estaba encapotado y la humedad se filtraba a través de la ropa hasta la piel. Mientras me acomodaba el cuello del abrigo, me pregunté si era necesario que saliéramos de fiesta con semejante tiempo. De hecho, no deberíamos haber dejado la casa nunca. 17. El centro estaba repleto de gente. Esa Nochebuena fue diferente de las otras porque empezaron a caer copos de nieve al poco rato de subir al autobús. Las calles estaban muy congestionadas y en la radio comentaban que caería una copiosa nevada durante toda la noche, así que tendríamos la primera Navidad blanca en 10 años. A decir verdad, yo no recordaba que hubiese nevado alguna vez el día de mi cumpleaños. La nieve que caía ligera se fue acumulando de un modo inquietante, como si fuera a tragarse la ciudad entera. El gris de las calles se suavizó bajo el manto blanco. Quizá por eso nadie se quejaba a pesar de que el autobús avanzaba a paso de tortuga en medio de un gran atasco. Todos miraban a través de las ventanillas, como embelesados, y no paraban de hacer fotos con el móvil. «Vayamos a comer fideos fritos, Naengmyeon», propuso de pronto la abuela. «Con unos mandos de carne bien humeantes», agregó mamá, pasándose la lengua por los labios. «Y un caldo hirviendo», añadí, y las dos se rieron. Seguramente se habrían acordado de que les pregunté un día por qué la gente no comía naengmyeon en invierno e interpretaron que lo dije porque tenía ganas de comer ese plato. Después de dormitar y despertar a intervalos, nos bajamos por fin en el paseo del arroyo Chongaechon y nos pusimos a caminar por sus orillas. El mundo se había tornado completamente blanco. Eché atrás la cabeza para contemplar los interminables copos precipitándose al suelo, y mamá se puso a dar gritos de alegría y a sacar la lengua para probar la nieve como una niña. Luego nos internamos por las callejuelas adyacentes para ir a un restaurante de naengmyeon tradicional que conocía a la abuela. Pero, cuando llegamos allí, vimos que hacía tiempo que había desaparecido.
La fría humedad que mojaba los dobladillos de mis pantalones había subido hasta las pantorrillas cuando entramos por fin a una casa de Nameon que mamá encontró a duras penas con el móvil. Estaba ubicada junto a varias cafeterías y era parte de una cadena de restaurantes. Un cartel escrito con letras bien grandes anunciaba que los naengmyeon eran el estilo de Pyongyang. En efecto, los fideos se cortaban al mero contacto con los dientes, pero eso era todo. El caldo olía a grasa, los mandú a quemado, y el naengmyeon sabía a bebida carbonatada. Era un sabor mediocre, logrado con poco esfuerzo, y cualquiera podía percibirlo aunque probara por primera vez aquel plato. Aún así, mamá y la abuela se comieron hasta el último fideo. A veces lo que abre el apetito no es tanto el sabor de la comida como el ambiente que lo rodea a uno. Naturalmente, era la nieve la que creaba el ambiente adecuado. Mamá y la abuela no dejaron de sonreír durante toda la comida. Yo me metí en la boca un trozo de hielo grande que nadaba en el caldo y lo chupé como un caramelo. ¡Feliz cumpleaños, monstruito!, exclamó la abuela. ¡Gracias por nacer, hijo!, añadió mamá, acariciándome la mano. Aunque eran frases comunes y corrientes, había días que valía la pena oírlas. Nos levantamos de la mesa sin haber decidido a dónde iríamos. Mientras mamá y la abuela pagaban la cuenta, descubrí un caramelo de ciruela en una canastilla colocada delante del mostrador. En realidad, era solo el envoltorio que alguien había dejado de la canastilla vacía. Al ver que yo estiraba la mano para cogerlo, el empleado esbozó una sonrisa y me dijo que esperara un momento, que iría adentro a buscar más caramelos. Mamá y la abuela salieron del restaurante. La nieve seguía cayendo copiosamente, y mamá se puso a dar saltos con las manos estiradas para agarrar los copos como si no existiera felicidad más grande. La abuela la miraba agarrándose el estómago de la risa. Luego giró la cabeza para dirigirme una gran sonrisa. El empleado se acercó trayendo una enorme bolsa de caramelos y los dejó caer sobre la canastilla hasta llenarla. ¿Puedo? Es Nochebuena, le dije, al tiempo que tomaba 2 puñados grandes. El empleado dudó una fracción de segundo, pero enseguida sonrió y asintió con la cabeza. Mamá y la abuela seguían riéndose al otro lado de los cristales del restaurante. Un coro compuesto de hombres y mujeres pasó junto a ellas en larga procesión. Entonaban villancicos vestidos con gorros y mantos rojos como Santa Claus. Noel, 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 Cristo nació, Rey de Israel, decía la canción. Yo me metí las manos en los bolsillos y me dirigí hacia la puerta, mientras los envoltorios de los caramelos me pinchaban las palmas. Justo en ese instante, gritaron varias personas al mismo tiempo. Los villancicos cesaron, y se oyó otra tanda de gritos y alaridos que rasgaron el aire. Llevándose la mano a la boca, la gente empezó a retroceder precipitadamente. Vi a través del cristal a un hombre que blandía algo contra el cielo. Vestía de traje, y ya lo había visto dando vueltas por la zona antes de que entráramos al restaurante. En contraste con su atuendo, llevaba un cuchillo en una mano y un martillo en la otra. Se movía agitando con violencia los brazos, como queriendo apuñalar los copos de nieve. Cuando se acercó al coro, varios sacaron a toda prisa el móvil. De pronto, el hombre volteó la cabeza. Sus ojos se posaron en mamá y la abuela. Cuando dirigió sus pasos hacia ellas, la abuela tiró de su hija. Al instante, se desplegó una escena imposible de creer. El hombre le asestó un martillazo en la cabeza a mamá. No una, sino 2, 3, 4 veces. Mamá cayó al suelo salpicándolo todo de sangre. Yo empujé la puerta del restaurante para salir, pero la abuela me lo impidió con un grito. El hombre dejó caer el martillo al suelo y se puso a dar cuchilladas al aire. Yo golpeé el vidrio, pero mi abuela sacudió la cabeza y sujetó la puerta con todas sus fuerzas, casi llorando. Me repetía algo una y otra vez. El hombre se aproximó a ella desde atrás. Cuando la abuela se giró y lo vio, lanzó un alarido. Solo uno. Su enorme espalda me impidió ver lo que pasaba. Pero el vidrio se manchó de sangre. Lo único que pude hacer fue quedarme viendo cómo la mancha se hacía más roja y más grande. Mientras tanto, nadie hizo nada. Solo se veía la calle congelada como un telón de fondo, como si el hombre, mamá y la abuela interpretaran una obra teatral. Todos contemplaban la escena inmóviles. Eran los espectadores de la función. Y yo era una más. XVIII. Ninguna de las víctimas tenía relación alguna con el hombre. Según se supo después, había sido un oficinista como cualquier otro, alguien con una vida común y corriente. Había estudiado en la universidad y trabajado durante 14 años en el departamento de ventas de una empresa mediana, pero había perdido su puesto de la noche a la mañana por el recorte de personal que decretaron para sortear el estacionamiento económico. Con la indemnización de despedido,
que le dieron, abrió un restaurante de pollo frito, pero solo le duró 2 años. Su familia terminó abandonándolo y todo lo que le quedó fueron deudas. Desde entonces y durante 3 años y medio vivió recluido en su casa, que era un semisótano. Nunca salía a la calle, salvo cuando iba a comprar algo al supermercado o a leer a la biblioteca pública. La mayoría de los libros que había pedido prestados trataban de artes marciales, técnicas de defensa y manejo de cuchillos. En cambio, los libros que encontraron en una casa eran sobre desarrollo personal y hablaban de cómo triunfar y adoptar una actitud positiva en la vida. Sobre una mesa dejó un papel bien a la vista que decía con trazos grandes y enérgicos: «Hoy me llevaré conmigo a cualquiera que se esté riendo, sea quien sea». Dejó también muchas señales de su odio al mundo en su diario. Dejaba entrever en varias partes que lo asaltaba un instinto asesino cada vez que veía a alguien riéndose en este mundo que él consideraba infeliz. Cuando se dieron a conocer los datos sobre su vida y sus escritos, el interés de la gente se desplazó del crimen a las razones sociales que lo habían llevado a ese comportamiento. Los hombres de edad madura suspiraron de tristeza al ver que la vida del asesino no difería demasiado de las suyas. Entre la opinión pública se extendió un sentimiento de compasión, y todos enfocaron su atención no en el asesino, sino en la realidad del país que empujaba a cometer esas atrocidades. Entonces, dejó de importar quiénes habían sido las víctimas. El suceso fue la noticia de primera plana durante varios días y se publicaron artículos de prensa con títulos como «¿Qué lo convirtió en un asesino?» o «Un país donde se muere la gente que ríe». Pasado un tiempo, como si se retirara la marea, la gente dejó de hablar de lo ocurrido. Bastaron solo 10 días para que se completara este proceso. La única que sobrevivió al ataque fue mamá. Sin embargo, su cerebro se sumergió en un sueño profundo del que había pocas probabilidades de que despertara, y aunque lo hiciera, ya no sería la misma. Un poco por propia voluntad y otro poco por presión externa, los familiares acordaron que las víctimas recibieran un funeral colectivo, salvo yo. Todos lloraban desconsoladamente, con los gestos y las expresiones que cabía esperarse de los que habían perdido a sus seres queridos en un episodio tan atroz como ese. Una mujer policía que asistió al funeral se puso a llorar al darles el pésame y no pudo parar. Un rato después, vi que otro policía de mayor edad la reprendía en el pasillo. «Vas a ver infinidad de cosas como estas, así que será mejor que aprendas a controlarte». Su mirada se cruzó con la mía e interrumpió su discurso. Yo me limité a hacerle una inclinación de cabeza y me dirigí hacia el baño. Al ver que yo permanecía impasible durante los 3 días de velorio, la gente empezó a cuchichear y hacer toda clase de suposiciones. Debe de estar demasiado conmocionado. Es muy pequeño para entender lo que pasó. Se ha quedado huérfano y su madre está como muerta. Es natural que esté afectado. Seguramente la gente esperaba que yo mostrara tristeza, soledad o desesperación, pero dentro de mí solo tenía preguntas, ningún sentimiento. ¿Qué les parecería tan gracioso a mamá y a la abuela, que no paraban de reír? Si eso no hubiera pasado, ¿a dónde habríamos ido al salir del restaurante? ¿Por qué había hecho aquello ese hombre? ¿Por qué se había puesto a matar personas en lugar de romper un televisor o un espejo? ¿Por qué nadie había ayudado a mamá y a la abuela antes de que fuera demasiado tarde? ¿Por qué? Todos los días se agolpaban estas y otras preguntas mordiéndose la cola hasta volver al principio y comenzar el ciclo. Una y otra vez. Sin embargo, no tenía la respuesta ninguna. Probé a hacérselas a los policías o a los psicólogos que me atendieron preocupados. Me animaron diciendo que podía hablar todo lo que quisiera, pero ninguno pudo darme una sola respuesta. La mayoría se quedaron con la boca cerrada, y otros intentaron murmurar algo, pero al final no dijeron nada. Era natural. Había muerto cualquiera que podría haberme dado alguna explicación, y mamá se encontraba en un estado de coma profundo. Las respuestas habían desaparecido para siempre. Decidí no volver a pronunciar esas preguntas en voz alta. Lo que estaba fuera de toda duda era que mamá y la abuela ya no existían. La abuela no existía ni en cuerpo ni en espíritu, y de mamá solo quedaba su cáscara. Salvo yo, no había nadie que la recordara, así que debía continuar viviendo a toda costa. Cuando terminaron los funerales, 8 días exactos después de mi cumpleaños, empezó un nuevo año. Acababa de cumplir 16 y me encontraba completamente solo. Todo lo que me quedaba eran los incontables libros de la librería de mamá. Salvo esto, todo había desaparecido en mi vida. Ya no hacía falta colgar faroles de papel, ni lucecitas brillantes por la casa, ni aprender en qué consistían los sentimientos de alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza. Tampoco volvería a ir al bullicioso centro de la ciudad a celebrar mi cumpleaños en Nochebuena.